Introducción al proceso de toma de decisiones. La toma de decisiones implica o constituye la acción de analizar varias alternativas para escoger la más idónea. Es un proceso donde se busca obtener resultados favorables ante una situación en específico sobre la cual se tiene que resolver una situación y se deben de considerar varias alternativas a la vez para tomar la que más se aproxima a la solución idónea de esa circunstancia que se está presentando. Es muy importante dentro del ámbito empresarial porque ello implica que tengan resultados favorables o desfavorables luego de haber escogido la alternativa que pensaban era la más idónea. No existe una fórmula para la toma de decisiones, sin embargo, hay unos principios, hay unos elementos, hay unas características que se deben de considerar. Y las personas deben de tenerlas en cuenta si desean tomar una decisión idónea ante una situación que estén viviendo, que no necesariamente debe de ser un problema. Tomamos decisiones como por ejemplo, invertimos o no invertimos, construimos o no construimos, vendemos o no vendemos. No necesariamente tiene que ser sobre un problema en específico. Lo que sí es que se debe de tener en cuenta que toda decisión implica un riesgo, el cual hay que mitigarlo con los métodos y las herramientas existentes. Las personas que deben de tomar decisiones dentro de la organización, que generalmente son todas las personas que constituyen la organización, deben de tener una formación mínima sobre lo que es este proceso, por lo que implica. Sabemos que las tomas de decisiones gerenciales son aquellas analizadas y abordadas por la alta gerencia. Las decisiones con menos trascendencia son las que toma la línea staff, porque no implican cambios rotundos. Y las decisiones que están en torno a lo que son las operaciones de la organización es el área operativa. Entonces, así vemos cómo también las decisiones están establecidas por niveles, que son los niveles jerárquicos dentro de la organización. El proceso de toma de decisiones tiene unos conceptos asociados, como decisión, que son las posibles combinaciones en las acciones a llevar a cabo. Los resultados serían las hipotéticas situaciones que tendrían lugar al tomar una u otra opción del cúmulo existente. Las consecuencias vienen siendo aquello resultante donde se determine una ganancia o una pérdida una vez que se ha tomado la decisión. La incertidumbre es cuando hay una probabilidad, confianza y posibilidad frente a lo desconocido de la ocurrencia de un hecho. Las preferencias aluden a las tendencias de tomar una alternativa o no. Y dentro de estas preferencias se debe tomar en cuenta siempre que esta debe de estar soportada por un análisis exhaustivo de cada situación antes de considerar una decisión final. Muchas veces viene condicionada por lo que es la experiencia. La toma de decisiones en sí viene siendo la acción que llevó a decidir por la alternativa más idónea. El juicio es la valoración que se hace
antes, durante y después de haber tomado la decisión. Y la indecisión viene siendo la falta de determinación que tiene la persona que está o las personas que están tomando la decisión ante la situación planteada. Es producto de la inseguridad y se origina inseguridad cuando no se manejan varias alternativas, cuando no se tiene experiencia, cuando no se cuenta con los métodos y las herramientas necesarias para poder tomar la decisión que amerita el hecho que se está suscitando dentro de la organización. Ventajas de la toma de decisiones grupal. La toma de decisiones grupal constituye un método muy democrático donde se pone en práctica que el líder es el que va a supervisar y va a constatar que todas las personas que forman parte del grupo o el equipo donde se está tomando la decisión tome una votación democrática y que estos actúen de manera muy participativa en el proceso de toma de decisiones, haciendo saber de manera muy elocuente lo que opina al respecto, las alternativas que propone y los posibles escenarios que se pudieran suscitar de cada una de estas alternativas que propone. Cuando hay decisiones grupales, se parte de la presunción de que es más nutrida la información que se maneja al momento de tomar decisiones, que van a haber más alternativas, que estas van a ser estudiadas con mayor profundidad y que los escenarios que se planteen van a ser objetivos, van a ser más dinámicos. Por lo tanto, las decisiones van a ser más idóneas y van a tener un mínimo grado de efectos negativos, van a generar los resultados esperados y puede ser que estos sean mejor a lo que se espera. Una de las ventajas de la toma de decisiones grupal es que hay una mayor concentración de conocimiento, de experiencia, de información. Hay mayor variedad de puntos de vista. Eso permite que se analicen mejor las cosas y que puedan ver varias alternativas, varios escenarios para una misma situación. Se pueden plantear, analizar, tomar decisiones sobre situaciones más complejas porque hay un equipo bien nutrido que se va a dedicar a hacer un estudio profundo, exhaustivo, una evaluación profunda. Esto incrementa la legitimidad de las decisiones que se tomen porque se llega a un consenso democrático. La balanza no se inclina por una parte u otra, sino que el consenso va a ser siempre democrático, participativo, bien unificado, donde se va a demostrar que cada una de las partes tiene relevancia al momento de generar el proceso de toma de decisiones. Así como la toma de decisiones tiene sus ventajas, también existen desventajas. Primero, porque los grupos tardan más tiempo en llegar a una solución. Recuerden que se debe de hacer un consenso, muchas veces hay varios puntos de vista, esos puntos de vista pueden confrontarse y el periodo necesario para llegar a la decisión final pues va a ser un poco mayor hasta que puedan tomar la decisión donde haya un consenso general. Recuerden que en la toma de decisiones grupal también se debe tener respeto por la idea que es planteada
por cada una de las personas que integran el grupo. Es muy importante porque de eso va a depender que todos participen de manera fácil, de manera espontánea. No siempre, también es cierto, es fácil llegar a un consenso cuando hay varias personas que cada una tiene su punto de vista y que lo va va a luchar porque ese punto de vista sea respetado, sea escuchado. Entonces, he allí una desventaja que tiene la toma de decisiones grupal. Luego se pueden presentar situaciones en donde exista el dominio de un grupo sobre el otro que conforma este equipo de toma de decisiones, porque a veces hay personas que no quieren seguir una discusión, hay personas que dan sus ideas pero no les interesa defender su punto de vista. Entonces hay varias circunstancias o varias variables que entran en juego dentro del proceso de toma de decisiones grupal, donde al final se presenta que unas personas dominan a las otras, pero nunca es por irrespetarse la idea de la otra persona. El problema se enfoca en las presiones de conformidad. Esto es cuando ya se han agotado todas las alternativas, los escenarios que se han considerado, las personas están cansadas y se opta por lo que, entre comillas, sería lo que más se acerca a lo idóneo. Allí hay una desventaja muy grande porque se pudiera estar escogiendo la alternativa menos factible para la organización en ese momento. La manipulación del compromiso con la finalidad de llegar a una decisión más rápidamente. El compromiso con el jefe inmediato, que forma parte de este grupo que está tomando decisiones. Hay propósitos ocultos que pueden salir a discutirse en el momento de la toma de decisiones y muchas veces influyen en las opiniones por intereses personales, políticos, organizacionales, entre otros. Factores que inciden en una decisión. Está la capacidad analítica, también llamada razonamiento. Es la manera como se escoge la mejor alternativa posible, cuyos resultados son positivos siempre que se tome el más idóneo. Recuerden que en la toma de decisiones no llegamos a la perfección completa, sino que nos aproximamos porque hay fenómenos, factores, variables internas y externas que muchas veces influyen de manera abrupta dentro de lo que es la ejecución de la decisión y que muchas veces no podemos determinar, ni predeterminar, ni anticiparnos a que eso vaya a ocurrir. Un ejemplo de ello, los casos fortuitos por causa de hechos naturales. Yo pude haber tomado la mejor decisión y un hecho natural, el que ocurre en la naturaleza, por ejemplo, un terremoto, un maremoto, una lluvia que inundó todo, que no permitieron que esa decisión tuviese su final como se esperaba, en el escenario que se planteó al momento de escoger esa decisión. Pero siempre se debe de tener una capacidad analítica para escoger la alternativa más idónea. Cualquier toma de decisiones debería incluir un amplio conocimiento del problema, establecer escenarios, analizar cada uno de esos escenarios con las posibles causas y efectos que va a tener cada decisión dentro de ese escenario. El nivel de razonamiento es mucho menos complejo, profundo, pero debe de tenerse porque se debe de razonar sobre cada una de las alternativas y los escenarios que se han establecido.
y se actúa de forma casi automática, dado que las consecuencias de una decisión equivocada no tienen mayor importancia. Depende de la decisión que se esté tomando, porque si es una decisión relevante, sí tiene importancia y sí puede influir muy, pero muy negativamente dentro de la organización, y de ello puede depender el futuro de la organización. Desconectarse de los sentimientos, esto es muy necesario. Debemos de ser lo más objetivo posible al momento de tomar una decisión, porque esto crea dudas, desconfianza, baja en la autoestima y exageración en el punto de vista que se vaya a plantear. El resultado no va a ser el más favorable si no nos desconectamos de los sentimientos. Muchas veces la experiencia es muy buena, es muy favorable, pero también desfavorable, porque nos remite a hechos del futuro, a hechos pasados, donde no se obtuvo el resultado esperado y lo traemos a colación. Y resulta que en la decisión que se está tomando hay otro escenario, otro ambiente, otra situación, otra circunstancia que pudiera ser que sería lo mejor dentro de ese contexto, y que lo pasado sería una historia, sería una estadística dentro de lo que ha ocurrido. Entonces, con estos factores hay que tener mucho cuidado, porque sí influyen, y en gran porcentaje, tanto en lo positivo como en lo negativo. Importancia de la toma de decisiones. El punto aquí más relevante es que toda toma de decisiones tiene un resultado positivo o negativo, y de ello depende el buen actuar de la organización y el futuro de la organización, sea este futuro a corto, mediano o largo plazo. Es importante porque mediante el empleo de un buen juicio se va a abordar una situación que se esté suscitando, que puede ser un problema, una decisión en cuanto a inversión, según varias alternativas u operaciones que se estén considerando en ese momento. La administración como tal, la gerencia como tal, debe de mantener armonía y coherencia al momento de tomar decisiones, y debe de saber manejar el comportamiento del grupo que está tomando decisiones, porque de ello depende la eficiencia y eficacia de esta. Se debe considerar un problema y llegar a una solución rápida una vez que se haya analizado, se haya establecido los escenarios más favorables para controlar situaciones que se estén presentando. ¿Cuál es la diferencia entre elegir y decidir? Elegir y decidir no son equivalentes. Se elige cuando se supone clasificar y validar las diferentes posibilidades que tenemos, y decidimos cuando accionamos en dirección a lo que se ha elegido, mientras que elegir se limita a optar. ¿Cuáles son las malas decisiones? Estas surgen cuando no se toma en cuenta por completo el panorama que se está presentando de la situación donde se desea tomar una decisión. No se está analizando a profundidad, no se está llegando a un consenso. Los errores en la toma de decisiones, aunque parezca mentira, es algo común. Esto implica en un momento elegir entre opciones o decidir no tomar ninguna decisión. Se asumen responsabilidades en el proceso de toma de decisiones
porque recordemos que nuestros actos tienen un efecto positivo o negativo. No se debe de eludir la responsabilidad, sino que se debe de hacer frente a lo que se decidió y a los resultados que eso originó. Los errores más comunes dentro de la toma de decisiones son tomar la decisión fuera de tiempo, demasiado tarde o demasiado pronto, olvidar las consecuencias derivadas de la decisión y que puedan crear otros problemas. Esto ocurre cuando pensamos que tenemos todas las opciones y ya no necesitamos ver más allá y nos desbocamos por tomar una decisión que a primera vista creemos que es lo más idóneo, más importante en ese momento. Saltarse los pasos lógicos para tomar una decisión, decidir y olvidarse de hacer un seguimiento. Es muy importante el control antes, durante y después de tomar la decisión. La supervisión continua es lo que debe de prevalecer en la toma de decisiones. No establecer reglas claras de dirección. Es muy común que muchas veces pensamos que la decisión que se va a tomar es muy fácil y no establecemos reglas, no establecemos límites, responsabilidad y autoridad dentro del grupo. Y eso va a conllevar a que ocurran errores. Y muchas veces esos errores son garrafales. Tomar una decisión porque se acabó el tiempo y escogemos lo primero que se nos ocurra. Parálisis del que debe tomar decisiones porque tuvo temor, dejó que la parte afectiva le fuese mayor a la parte objetiva y no pudo tomar la decisión y el tiempo pues se pasó. Inseguridad, indefinición, falta de claridad, falta de confianza a la hora de tomar decisiones. O hay un exceso de confianza que lleva a omitir las consecuencias, valorar lo que va a originar esa decisión. O simplemente temores desmedidos. Estilos en la toma de decisiones. Hay 4 estilos: el directivo, analítico, conceptual y conductual. El directivo es cuando las decisiones están tomadas en un estilo donde se tolera poco la ambigüedad, la forma de pensar es racional, son eficientes, lógicos. Los tipos directivos toman decisiones rápidas y se centran en el corto plazo. Se asume un estilo analítico cuando quien toma las decisiones tolera la ambigüedad mucho más que el estilo directivo. Este tipo de personas requieren más información antes de tomar una decisión para sentirse segura, consideran varias alternativas, se caracteriza por una capacidad de adaptarse o enfrentar situaciones únicas. Se asume un estilo conceptual cuando los individuos tienen miras muy amplias, buscan muchas más alternativas, se enfocan en el largo plazo y son personas que siempre encuentran soluciones creativas a los problemas. Y finalmente se asume un estilo conductual cuando se toma todos los estilos anteriores y se trabajan bien con ellos. Se interesa por los logros de los otros, se aceptan sugerencias, se convocan a juntas, hay una comunicación bidireccional que es muy amena, se tratan de evitar conflictos. Se acepta lo que los demás expongan al momento de plantear sus alternativas. Es un estilo más amplio, trabaja muy bien con el grupo donde están tomándose las decisiones. Estos 4 estilos son independientes uno de otro.
pero una persona puede asumir los 4 estilos en momentos diferentes o puede tratar de asumir los 4 estilos en el mismo instante. Eso va a depender de la complejidad de la decisión que se tome. La postura del estilo de toma de decisiones. En el proceso de toma de decisiones hay varios pasos a considerar. Uno es identificar el problema. Se debe gestionar como es debido el proceso de toma de decisiones. Lo más importante es detectar el problema. Conocer cuál es la problemática, las distintas opciones que existen para solucionar dicha situación, los puntos de inflexión, analizar los pros, los contras, conocer la naturaleza de la circunstancia que se está presentando para plantearse cómo resolverlo después. El primer paso siempre va a ser detectar qué es lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo, desde cuándo está ocurriendo y cómo se originó esa situación. Esta discrepancia o problema ejerce una presión sobre los administradores, la gerencia, porque los obliga a actuar, ya sea de manera rápida o con mayor tiempo para dar solución al problema, evaluando todas las condiciones que se están presentando para tomar una decisión final que sería la más idónea. El siguiente paso, una vez que ya se ha planteado el problema, se ha estudiado qué es lo que está ocurriendo, se debe de describir y se debe de establecer hacia dónde se va a llegar. Se deben de definir claramente los objetivos que se desean alcanzar, se deben de tener claros los escenarios que se van a plantear, porque esto va a ayudar a la decisión final que se tome. Después se debe de analizar el problema o la decisión a tomar. Se enfrenta a la recopilación de la información para analizarlo de manera más objetiva y completa, con mayor profundidad. Se deben de considerar todas las circunstancias sin dejar que imperen las opiniones ni los juicios de valor. Solo se debe de hacer de manera objetiva. Aquí lo afectivo, las experiencias, lo que se pueda opinar no se considera. El análisis debe de ser exhaustivo, pero de manera objetiva. Lo importante es recopilar toda la información requerida. No se debe de obsesionar por este paso, pero tampoco se debe de desmeritar que se debe de llevar a cabo un análisis exhaustivo, porque de ello depende esa depuración de la información que se está considerando al momento de tomar la decisión final. También está el paso de identificar los criterios para llevar a cabo el proceso de toma de decisiones. Señala una pauta para resolver el problema. Existen varios métodos que favorecen la toma de decisiones. Solamente hay que identificarlos y utilizar el método que más se adapte a la situación que se está presentando. Los responsables de tomar las decisiones deben de tener gran variedad de posibilidades para enfrentar la problemática. Deben de conocer los métodos y herramientas existentes, así como todo el panorama que originó esa situación sobre la cual se va a tomar la decisión para poder escoger el escenario más idóneo. Cuando el gerente detecta un problema, tiene que identificar los criterios de decisión importantes para resolverlo.
tiene que hacerlo de manera pertinente, sean estos explícitos o tácitos, y debe de guiar las decisiones de manera objetiva. Otro paso es el de generar alternativas. Se deben de plasmar todas las soluciones posibles, analizarlas, ver las consecuencias, evaluar cada una de esas consecuencias, valorar si esas alternativas que se han planteado van a permitir alcanzar los objetivos que tiene establecido la organización a corto, mediano o largo plazo. Existen técnicas de solución de problemas que pueden ayudar a generar alternativas, técnicas estadísticas, financieras, administrativas. Cuantas más personas participen en este proceso, se tendrán en cuenta más ideas que pueden resolver esa generación de alternativas. Se debe ser capaz de presentar varias alternativas factibles que pueden resolver el problema con éxito. Está el análisis de las alternativas como tal, como siguiente paso, donde el responsable de la toma de decisiones en la empresa va a estudiar minuciosamente cada una de esas alternativas propuestas. En cuanto a qué, a sus fortalezas, sus debilidades, a las oportunidades y amenazas que pueden originar cuando se pongan en práctica. Deben de estar claramente establecidas, comparadas, deben de definirse criterios de selección. Estos deben de ser ordenados, críticos y reales. Es cierto que algunas evaluaciones pueden acercarse a la objetividad y muchas veces adolecen de subjetividad, pero debe de imperar el juicio de valor crítico y objetivo sobre la subjetividad para tener el mejor resultado posible. Luego se selecciona la alternativa más idónea, que será la que dictamine los procesos futuros. Esta debe de tener varios escenarios de acción estratégicamente establecidos, formulados, por si ocurren hechos que van a originar desviaciones dentro de esa alternativa que fue la más idónea en un momento dado. El siguiente paso es llevar la decisión a la acción. Es cuando la llevamos a la práctica, considerando cada una de las estrategias que se hayan planteado, las posibles consecuencias que se originen, y para eso están los diferentes escenarios que se han plasmado en el momento que se hizo la selección pertinente. Aquí no deben de imperar tampoco las emociones, porque se deben de ceñir a dar cumplimiento a lo anteriormente plasmado para la decisión final que se tomó. Otro de los pasos que tiene la toma de decisiones es valorar las consecuencias y el éxito de la decisión adoptada. En el alcance de los objetivos permitirá ajustar las futuras situaciones. Esto lleva a conocer cómo ha sido adoptada, qué es lo más importante, relevante en ello, si se han suscitado problemas en esa decisión, si estos problemas se han corregido. Nos permite ver el seguimiento y control que se le han hecho a las decisiones que se tomaron y cómo fueron los planes de acción que se consideraron al momento de llevar a la práctica esa decisión que se tomó. Para determinar una correcta evaluación se deben seguir también unos pasos. Entre ellos están verificar los objetivos resueltos,
donde se ven si satisfactoriamente se cumplió con las expectativas esperadas. Saber si las partes implicadas han aceptado los resultados o no y han aceptado el reto que se les impuso. La analítica e informe de seguimiento. Es conveniente realizar un informe final donde se plasme los factores que intervinieron en el proceso de toma de decisiones, si hubo desviaciones, si se tomaron medidas correctivas, si todo fluyó como era lo esperado. En el informe se debe de especificar todo lo que ocurrió durante el proceso que se llevó a la acción, la decisión que se tomó. Deben de haber otros apuntes donde se coloquen estadísticas empresariales, se haga alusión a los métodos utilizados, los datos recopilados, estudiados para futuros procedimientos. Estos escritos son útiles a futuro porque permiten comparar y analizar lo que se hizo en un futuro con los resultados obtenidos. Sirven también de base para futuras tomas de decisiones que se vayan a considerar en el corto, mediano y largo plazo. Asimismo, se pueden aplicar métodos. Estos se pueden clasificar en objetivos y subjetivos. Cuando los sucesos no pueden expresarse objetivamente, no existen modelos formales para realizar un estudio dentro del proceso de toma de decisiones. Se basan en la informalidad, subjetividad y la intuición. En tanto que los analíticos y de simulación sirven para obtener soluciones más objetivas, dar una solución más fidedigna, estructurada a la situación planteada. Los simuladores van a hacer representaciones simplificadas de la realidad que podría ser lo esperado. Pueden determinar qué sería lo esperado con las decisiones, los escenarios que se están planteando. Los estáticos y dinámicos. En los estáticos no se utilizan la variable tiempo, mientras que en los dinámicos el tiempo es un parámetro fundamental. Y entre los métodos deterministas y probabilísticos se conocen con certeza todos los datos, pero en el probabilístico, aleatorio o estocástico no es así. Más adelante, en el desarrollo de la materia, se abordará a cabalidad cada uno de estos métodos. ¿Qué dificulta el proceso de toma de decisiones? La disonancia cognitiva, cuando lo que se quiere hacer y lo que se termina haciendo no coincide. En ocasiones, una persona propone tomar una decisión, pero la decisión final no coincide para nada con lo que originalmente se tenía previsto. Hay un autoengaño, una incoherencia en la manera de actuar que lleva a equivocarse al momento de tomar las decisiones. También es cuando ocurre el sesgo cognitivo, porque los fenómenos psicológicos normalmente involuntarios dificultan el procesamiento de la información que se tiene para la toma de decisiones y pueden originar equivocaciones en la decisión final, en la toma de decisiones finales. Estos patrones de pensamiento pueden conducir a errores sistemáticos como el sesgo de la confirmación, que es la propensión a interpretar la información nueva que se llega a una persona tomando como referencia las creencias o convicciones que ésta tiene. Esto lo lleva a rechazar los datos y hechos que no concuerdan con sus opiniones, con lo que tiene de manera intrínseca, y toman una decisión que no concuerda con lo que debería de considerar. El sesgo de autoridad, que es la tendencia
a ver los consejos de los expertos como si fuesen verdades indiscutibles, y la mayoría de las personas que actúan bajo este sesgo es porque no tiene firmeza ni convicción en lo que plantea, en las ideas que va a plasmar. Ellos no tienen autoridad y su autoestima es muy bajo. Pensamiento de grupo. Este sesgo se produce cuando un grupo de personas toma una decisión por consenso, pero hay otras que no están de acuerdo, y por evitar objeciones, evitar confrontaciones, pues no expresa sus ideas para que no hayan discrepancias en lo que se está discutiendo. Esto radica en la existencia de miedo, en la falta de crítica hacia los demás, el miedo al rechazo que se pueda suscitar o a equivocarse. El efecto halo ocurre cuando hay una sombra en las experiencias que se han vivido, se deduce erróneamente, presuponiendo y anticipando a la decisión. Este sesgo aparece cuando una persona deja que se deslumbre por un hecho particular que lo lleva a deducir unas características que no están relacionadas con lo que se debe de considerar al momento de tomar las decisiones. La adaptación hedonista tiene que ver con el estado de bienestar y placer de la persona que está participando en la toma de decisiones y que no le permite relacionarse adecuadamente con el conflicto o la situación que se está estudiando. Esto experimenta cambios importantes, positivos o negativos, y el nivel de bienestar tiende a estabilizarse, pero influye en la toma de decisiones erróneas, debido a que el estado emocional es más importante, tiene más relevancia dentro de la decisión que se va a tomar. Elementos del proceso decisorio. Toda decisión está cimentada u originada en algo que se pretende solucionar, y se decide eligiendo la posible solución entre las alternativas que existen, donde se va a tomar la más idónea para dar esta solución de manera eficiente y eficaz. Entre los elementos del proceso decisorio está la información, que es la que tiene todos los datos sobre lo que está ocurriendo, así como las limitaciones que existen para tomar la decisión final. El conocimiento, que es quien toma las decisiones, lo posee, y él es el que prevé las circunstancias, las analiza, las describe y selecciona el curso de acción más favorable. La experiencia, que es la que surge con las debidas decisiones que va tomando a lo largo del tiempo que tiene solucionando alguna situación, y mediante esta se pueden plantear escenarios donde van a establecer la solución más idónea. El análisis es desmembrar esas situaciones que están ocurriendo para luego llegar a una solución más correcta, más accesible.
El juicio viene a ser la combinación de la información, los conocimientos y la experiencia, así como el análisis. Con ello se busca seleccionar la acción más apropiada. Este juicio es el que va a permitir llegar al consenso final y poder trabajar con lo que se cree es lo más idóneo para dar solución a lo que se está planteando. Los elementos de la toma de decisiones se simplifican en quienes toman las decisiones, que son los individuos o grupos que estudian, analizan, buscan todas las posibles alternativas y escogen la que más conviene. Las metas de la organización a las que contribuye la decisión, estas frecuentemente son los objetivos organizacionales y es hacia donde se quiere llegar. Las opciones pertinentes son las que se consideran factibles entre el cúmulo de probabilidades que se manejan o alternativas y son las que van a ayudar a resolver el problema. La jerarquía de las opciones es cuando esas alternativas se jerarquizan tomando en consideración el grado de importancia que tienen, así como las posibles consecuencias que éstas pueden originar de tomarse una u otra. Y la selección de alternativa es cuando efectivamente se escoge la opción más idónea para solucionar el problema o la situación que se está estudiando y sobre la cual se está tomando una decisión. El enfoque sistémico es esencial porque interrelaciona todos los anteriores, los consolida. Requiere que la habilidad del administrador relacione con grados de certeza los factores externos e internos, los identifique, los manipule, trate de controlarlos para poder tener los mejores resultados posibles. Existen diversas variables que se deben de tomar en cuenta al momento de escoger o de llegar a una decisión final. Estas pueden ser el contexto externo, como ya se los dije anteriormente, el contexto interno, los modelos mentales que tengan las personas y que influyen de manera muy cercana a lo que es la toma de decisiones, el comportamiento, el riesgo de la decisión, la previsión de ese riesgo y el tiempo para tomar las decisiones. Recordemos que toda decisión lleva un riesgo implícito y por más que se prevea, este riesgo muchas veces es capaz de la manipulación de las personas que están tomando la decisión. El tiempo de decisión es muy importante porque es el que determina si se tomó a tiempo o no la decisión más idónea. Aquí también habría que incluir la experiencia, aunque es parte de los modelos mentales de quienes están interviniendo en el proceso decisorio y que se deben de mantener al margen al momento de llegar a una decisión final, porque repercuten positiva o negativamente. El ambiente de decisión está conformado por tres elementos, que es la certeza, el riesgo y la incertidumbre. La certeza es cuando conocemos los resultados con todas sus alternativas. Los que deciden tienen absoluta seguridad de que todo va a estar conforme a lo que se haya planteado en la decisión final. No va a ocurrir ningún hecho imprevisto. Hay conocimiento total del problema, hay suficiente información, las alternativas que se manejan son las más idóneas y la que se haya escogido es la más pertinente. Hay información exacta, medible, confiable de los resultados que se van a obtener al escoger la alternativa que arrojó mejores resultados y que va a tener el mejor
provecho para la organización. El ambiente de certeza o certidumbre conlleva a que un individuo tenga todos los recursos requeridos para obtener la información, analizarla, describirla, valorarla y finalmente escogerla. En tanto que el riesgo es la probabilidad de que suceda un evento, tiene un impacto o una consecuencia adversa. En el proceso de toma de decisiones, como ya se lo dije, siempre el decisor o las personas que están tomando la decisión van a tener un pequeño porcentaje de riesgo en aquellas variables que no pueden manipular, aun cuando tenga información completa para solucionar dicho problema. Y eso está revestido del ambiente impreciso, vulnerable que siempre existe alrededor de las organizaciones y de quienes están en ese proceso que es tomar una decisión final. Hay una probabilidad subjetiva, existen opiniones, juicios personales e individuales, siempre se toman en cuenta lo que más favorece a la organización, pero hay siempre hechos inesperados que pueden escapar de la manipulación de lo que es la información que se está recopilando. El criterio de mínima varianza con media acotada, el criterio de dispersión, el criterio de probabilidad máxima son algunas tablas en ambiente de decisión que se utilizan, métodos que se utilizan para analizar estos ambientes que son de riesgo. Y finalmente la incertidumbre es cuando se conocen los estados de la naturaleza, pero no la probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos. Se posee información deficiente para tomar la decisión, no se tiene control sobre la situación, no se conoce cómo va a variar o interrelacionar cada variable y se pueden plantear diferentes opciones, pero no asignar una probabilidad de ocurrencia de hechos donde los resultados sean los más favorables. Por esto se llama incertidumbre sin probabilidad. Hay dos clases de incertidumbre, que es la estructurada y no estructurada. La estructurada es cuando se conocen los estados de la naturaleza, pero no las probabilidades asignadas a cada uno de ellos. No se sabe qué puede ocurrir entre las diferentes opciones, pero sí lo que ocurre entre las varias probabilidades. Y la no estructurada es cuando no se sabe qué puede ocurrir ni las probabilidades de solución de cada una de ellas. Se desconoce totalmente lo que va a ocurrir en el hecho o caso o situación que se está estudiando. Las decisiones organizacionales se presentan en un contexto donde está conformada por un estilo tipo pirámide. En la cúpula está la dirección, que es el nivel estratégico, los gerentes, los altos gerentes, los dueños accionistas de la empresa. El nivel táctico, que es donde están todos los departamentos que conforman a esta unidad productiva, que es la organización, y el nivel operativo, que son los que finalmente tienen la responsabilidad de realizar esa producción de bienes y servicios o la venta final. Esas decisiones se toman en cada uno de estos niveles con base al grado de responsabilidad que tiene. Se dicen que las del nivel estratégico son las que generan o originan cambios sustanciales importantes para la organización, en tanto que las de nivel táctico son las que buscan tomar decisiones sobre aquellas decisiones que se han originado en el nivel estratégico, en virtud de dar paso o aplicar aquellos planes, aquellos programas y alcanzar objetivos que se han planteado en el nivel estratégico con la decisión que ellos han tomado.
El nivel operativo es el que ejecuta en operaciones, el que materializa cada una de estas decisiones para lograr tener beneficios, utilidades, productividad dentro de la organización. La toma de decisiones en una organización tiene 4 funciones, que son las funciones administrativas: planear, organizar, dirigir, controlar. Y ella está subyugada a lo que es la forma de pensar de cada una de las personas que integran todos estos 3 niveles, la tolerancia a la ambigüedad de cada uno de ellos. La racionalidad en la toma de decisiones está representada por un análisis donde debe existir una meta y una comprensión clara de las alternativas que se están manejando para esa situación, con el fin de alcanzar una meta. Ello requiere un análisis, evaluación, donde se reúnen alternativas, se consideran cada una de las variables y al final se pueden aplicar técnicas para encontrar la solución más razonable. Existe en racionalidad que son limitadas o circunscritas. Está limitada debido a la falta de información, el tiempo o la capacidad de las personas que están tomando las decisiones para llegar a un consenso final. La tendencia del ser humano es no correr riesgo, y en la racionalidad se debe de llevar al mínimo esta situación para poder obtener un resultado favorable, un resultado satisfactorio para la organización. Aunque muchas decisiones administrativas se toman con el fin de tener buenos resultados, muchas veces los riesgos implícitos y las limitaciones que se dan a esta racionalidad impide que ello ocurra. En la racionalidad hay un proceso creativo, el cual está revestido por lo que es la exploración del inconsciente. Es difícil de explicar, sin embargo se debe trabajar con presión para que esta no interfiera negativamente y no se den problemas ambiguos que no puedan ser bien definidos. La intuición, que es siempre lo que está, es lo que enlaza el inconsciente con la conciencia y es lo que muchas veces nos lleva a tomar una decisión favorable atendiendo a aquello que era lo más correcto, que uno piensa, no, esto es lo más correcto. Sin embargo, la intuición debe estar acompañada por la experiencia, por el análisis, por la descripción y por la valoración. No se pueden tomar decisiones cimentadas solamente en la intuición. El discernimiento, porque es lo que va a permitir analizar, desmembrar cada una de las situaciones para llegar al cuestionamiento y poder describir lo que es más favorable de las alternativas que se están analizando. Y finalmente, en la racionalidad debe de haber una formulación lógica cuando se pone a prueba eso que se ha discernido para valorarlo, y muchas veces se experimenta a ver si de verdad origina los resultados que se están previendo que va a tener. Ella lleva a una parte de reflexión donde se critica, se vuelve a valorar cada una de las alternativas. Finalmente, las cualidades personales para constituir la toma de decisiones que sea eficiente, debe imperar la experiencia, el buen juicio, la creatividad y las habilidades cuantitativas. Recuerden que las emociones deben de quedar al margen en el momento que se participa en el proceso de toma de decisiones, porque ello afecta dicho proceso
de manera muy relevante y siempre debe de actuarse con racionalidad.